Patsak iskunchunga rikuchikunata paktachipashkanchik bajo un mismo sol rikuchikunawan. Kikinkunapa yanapaykunawan katimupashkanchik ñukanchik shimimantapacha ñukanchik kawsaykunata villachishpa. Shinapash kunan kay temporada nishka pachakunata tukuchipanchik kay katik rikuchikunawan. Conoceremos la trayectoria de la revista Wiñay Kawsay. También tendremos a Mariana Ponce, una ceramista de Ibarra. Conoceremos también cómo se llevó a cabo el Inti Raymi en Cumbal, Pueblo Pasto. Bienvenidos todos y todas. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Les contamos que desde hace varios años existe en nuestro medio un periódico. Bueno, en sus inicios fue un periódico. Ahora es una revista quichua de edición mensual, la cual es una excelente herramienta de conocimiento de la cultura ancestral y del aprendizaje del idioma quichua. La Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, AJQI, realiza este trabajo como un aporte al fortalecimiento identitario en la provincia. Veamos. Soy María Yamberla, soy coordinadora de aquí de la revista Wiñay Kawsay Cultura Milenaria. La revista Wiñay Kawsay inicialmente nace como periódico Wiñay Kawsay en el año 2007. Es de la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura y esta asociación viene trabajando desde el año 2000 con la radio Ilumán. Entonces, la revista Wiñay Kawsay surge a raíz de la necesidad de documentar los materiales, los conocimientos, las informaciones que se iban acumulando en la radio Ilumán. Sabemos de que lo que es conocimientos de los pueblos quichuas, de los pueblos ancestrales, no están en los documentos, ¿no? Prácticamente está en el conocimiento oral y de ahí surge la necesidad de documentar, de escribir. Y también a la par nosotros nos hemos enfocado a que esta documentación no sea solo en español, sino que sea también en nuestro propio idioma, que es el quichua. Nuestra misión como periódico pues era difundir, promocionar lo que son las sabidurías, los conocimientos de nuestras comunidades, de nuestros pueblos quichuas. Pero ahora, en cambio, la revista, además de cumplir lo que es la difusión de la identidad cultural, cumple la función de facilitar el proceso de la enseñanza de la lengua quichua. Es así que ahora tenemos materiales didácticos de quichua. A la vez también vamos generando espacios de aprendizaje para la lengua quichua. El equipo de personal que trabajamos dentro de la revista Wiñay Kawsay somos 3 personas. Está la compañera Janet Otavalo, se encarga netamente de lo que es la diagramación, así como también de la parte de marketing, ¿no? Tenemos al compañero Humberto Salazar, él es en cambio distribuidor y fotógrafo. Mi persona, estoy a cargo de la coordinación de la revista Wiñay Kawsay y a la vez soy responsable de la parte de la redacción en bilingüe, quichua y castellano. Por lo general, el material, el reporte que se trae desde las comunidades, pues nos sentamos aquí frente a la computadora y profundizamos en la investigación. Esa es nuestra misión, porque no es solo de coger el reportaje que conseguimos en el campo y poner, sino más bien complementamos con, más que todo, desde la concepción del mundo indígena y desde los valores culturales que se debe dar a cada uno de los productos que vamos generando. En lo que es la fotografía, salimos a las entrevistas a las comunidades conjuntamente con la compañera Janet. Janet se encarga como de entrevistar las preguntas, yo lo que me encargo es solo de la fotografía. Una vez que ya llegamos de la entrevista, vamos a bajar lo que son las fotografías a la compu y para poder analizarlos, cuál está mejor y para poderlos publicar. A veces nos toca editar, entonces utilizamos algún programa en especial, lo editamos y analizamos entre los 3, compartimos como si eso está mejor o eso está de cortar un poco, entonces vemos entre los 3, opinamos y podemos hacerlo mejor. Luego de un revisado, pues nosotros ya procedemos a lo que es a acomodar todo lo que es la página
dentro de InDesign para que luego ya acomodarle y mandar a la imprenta. Ya tengo 2 años en lo que es diagramación. Al inicio fue un poquito complicado, no tenía mucho conocimiento, luego ya me gustaba, en el momento ya con el tiempo pues he cogido más experiencia, he tratado siempre de que salga mejor, mucho mejor la impresión. Por ejemplo, al acomodar las fotos, lo que son los mensajes de las personas que nos enseñan, pues me siento satisfecha en el puesto en el que estoy y me gusta más que todo. Una vez que ya está diagramado, nos ponemos a revisar. Y una vez que ya nos acordamos, al menos internamente, de que eso está bien, procedemos a llevar al último proceso, que sería la impresión. En este caso, el Diario del Norte es quien nos está imprimiendo. Para ello, llevamos al espacio del Diario del Norte, nos ponemos a revisar a ver si las fotografías, las imágenes están acorde a lo que se requeriría para la calidad de la impresión. Si es que no existe ninguna anormalidad o está todo bien, pues regresamos ya simplemente planificando la fecha de la impresión, cuándo se va a imprimir y cuándo nos van a entregar el producto. Por lo general retiramos en la agencia de aquí de Otavalo. Quizás en ese proceso de impresión un poquito, la condición del periódico, el color, el diseño es diferente, ¿no?, al diseño normal del Diario del Norte. O sea, desde el punto de vista, desde nuestra concepción indígena y desde la concepción del mundo hispano, es diferente, ¿no? Nosotros ya por el hecho mismo de que las culturas somos muy coloridas, quizás muy variadas, muy diversas, o sea, siempre nos identificamos con muchos colores fosforescentes, intensos. No así un periódico normal del Diario del Norte. Entonces, esos puntos tenemos que siempre estar cuadrando y un poco corrigiendo. Hasta la fecha tenemos 82 ediciones. Mensualmente publicamos 2.000 tirajes. La distribución está como netamente en dos, se puede decir, 2 partes ya. Una es la gratuita, como acabo de mencionar. Entonces, la gratuita lo que hace es, por ejemplo, vamos a los GAT parroquiales. Los GAT que nosotros llegamos es Angochagua, Urcuquí, Pimampiro. En Pimampiro hemos tenido una gran acogida. De hecho, en sí nos han pedido que aumente un poco más, pero ha sido un poco negativa esa respuesta. Entonces, lo que hacemos, vemos que tiene bastante acogida. Por ejemplo, en sí son mestizos, pero quieren aprender a hablar, a vivir, a conocer más la costumbre y las vivencias de nuestros pueblos. En las unidades educativas se busca a los docentes específicos del área de Quichua. Se ofrece lo que es el material más la lámina educativa. Nosotros entregamos el material al docente y el docente sabe qué temas escoger. Ellos nos piden cualquier ediciones pasadas, ediciones actuales. Ellos también escogen la lámina, nosotros dejamos en el punto de venta y ellos ya van revisando el material. Los niños hacen el uso del recorte, el uso también para la lectura. Para lo que son los exámenes, nos han comentado que ellos han usado. Tenemos distintas unidades educativas con las que estamos trabajando en estos momentos. En estas últimas épocas nos hemos enfocado la distribución más a instituciones educativas. Desde la apertura de estas unidades educativas declaradas como guardianas de la lengua ancestral, eso nos ha permitido tener mayor acercamiento, mayor relación de trabajo ya en el tema educativo didáctico de la lengua quichua. Es así que ya las instituciones educativas aceptan con mayor facilidad y nosotros podemos facilitar con mayor diversificación lo que es ya en sí el producto didáctico, que sería una parte de la sección de la revista WIN. En el caso de la revista Wiñay Causey, por el hecho mismo de que nuestra misión es promover la lengua quichua,
necesariamente tenemos que insertar el contenido en quichua, aunque no al 100%, pero al menos mitad, ¿no? Considerando que también debemos llevar el proceso de la interculturalidad, tratamos de insertar una parte resumida en español. En ese sentido, hay cierta debilidad desde el espacio de los usuarios, de los lectores. Si bien somos indígenas, lamentablemente la oralidad de la lengua quichua mismo no permite que nos podamos adaptarnos con facilidad a la lectura. Eso es un punto, diríamos, una cierta amenaza en el sentido de que si la población dueña de la cultura quichua no lleva ese proceso de cambio, de aprendizaje, de empoderamiento de nuestra propia lengua, difícil va a ser ampliar la aceptación o la accesibilidad a nuestro contenido como tal de la revista. En la parte económica, que es la más fuerte, es la que podríamos considerar una debilidad permanente, ¿no?, de la revista. Si solo nos enfocáramos a la venta, quizás podríamos tener generar un poco de presupuesto, ¿no? Pero por el hecho de que nosotros estamos buscando más difundir la cultura, enseñar la lengua quichua hasta a alguien que no quiera aprender, también nos toca promover. Es que alguien tiene que hacer ese trabajo de decir, mira, aquí está el material, estos somos nosotros, aprendamos lo nuestro. Entonces siempre es ese que nos limita, ¿no? Nos limita como para que el producto pueda estar demandada en sí por la población. En ese sentido, en sí la revista Wiñay Causay requiere de mucho apoyo, en este caso externo, ¿no? Nosotros más hemos logrado sostenernos, a más del apoyo externo que hasta la fecha lo mantenemos a través de Tradiciones para el Mañana, pero también es un gran soporte el hecho de pertenecer a una organización social, en este caso la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, que tiene como 27 miembros activos. Entonces nos apoyan en diferentes maneras. Podemos difundir, promocionar gratuitamente a través de la radio Ilumán. Inclusive cuando ya económicamente se requiere llevar alguna actividad cultural, pues también lo asume, ¿no? Entonces eso es una ayuda bastante grande que nos da a la revista Wiñay, y de esa manera la revista siempre está continuando, ¿no? Con la publicación requerida. Ahí está, ahí lo tiene. Maestros, funcionarios públicos, estudiantes, público en general tienen a su alcance un material educativo, formativo, que se elabora con cuidado y cariño hacia nuestra cultura y que ustedes pueden usar como material didáctico, como fuente de consulta y por cultura general. Les invitamos a buscarlo en sus puestos de periódicos y revistas favorito. Como siempre, les compartimos a continuación algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Newsta Malisa Pacari nos dice: excelente con su video, sigan adelante demostrando que Ecuador es turístico y así visiten Ecuador. Eugenia Lema nos dice: qué bellas vestimentas tradicionales de mi bello Ecuador. Los saludo desde Milán, Italia. En algún momento me vestiré así para representar mi país en bailes. Eso corre por mi sangre y soy orgullosa por ello. Emilio Farinango nos dice: qué buen programa, especialmente el segmento musical. Bueno, los temas musicales que escucho por YouTube. Alfonso Tituaña nos dice: qué buen video, muy entretenido y aún más la música. Excelente producción, saludos y éxitos. Sigan comentando y suscribiéndose a nuestras redes sociales. Sakingi manja kikimba wawakuna, kashnakunata ama kausachun. Kimba wawakunata, umaspalla apaspa, shinjita llankachihupika, imatashi rurangima.
Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pandapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Mariana Ponce es una joven artista ibarreña que, entre otras artes, practica la cerámica. Sus obras han estado en varias exposiciones realizadas en la provincia y el país. Conozcamos el perfil artístico de esta talentosa mujer. Hola, mi nombre es Mariana Ponce. Les hago la cordial invitación a que conozcan mi taller. Sigan, por favor. Bueno, el camino del arte inicia desde mi infancia, desde que jugaba. Entonces fue tanta la fascinación que me enamoré prácticamente. Fue un encuentro mutuo a mutuo desde que jugaba. Por ejemplo, para la cerámica, desde que era niña, a mí mis padres me encontraban jugando con lodo. Entonces nadie sabía por qué, o sea, jugar ya con lodo y se supone que es un poquito dañino. Verán, nosotros nos vamos directamente al lugar, estamos de aquí siquiera unas 2 horas y media, tenemos que poner equipamiento, botas, sombreros, porque es en la costa mismo donde tenemos que ir para allá, vamos con picos, vamos con pala. Este es el camino por donde tenemos que subir para encontrar lo que, bueno, para mí es un tesoro. Como ustedes pueden ver, la pigmentación de la tierra ya es de otro color. Como pueden ver, aquí es el lugar donde extraemos nosotros lo que es el barro, donde comienza la magia de la cerámica. Este barro luego es trasladado a la ciudad de Ibarra, luego dosificada para luego realizar las piezas de cerámica. Aquí es donde nosotros almacenamos todo lo que se va extrayendo, la materia prima, en este caso lo que es el barro. Entonces nosotros lo primero que hacemos al rato de extraerle es directamente ya ponerle en estos recipientes grandes donde nosotros acumulamos y les ponemos prácticamente con agua. Entonces el agua nos ayuda prácticamente a que con el tiempo, más que todo, entre más tiempo esté y se llegue a, más que todo, a las moléculas de la cerámica a compactarse más. Entonces, típico, entre más podrido esté, esa es la palabra. Entonces mucho mejor el barro. Entonces aquí es donde ya nosotros eliminamos todo lo que es impurezas, piedras, lo que son de pronto hojas que se haya extraído, raíces, y aún así pasa algo de lo que son escombros. Entonces por eso es necesario nosotros tamizarle en algo más delgado, más fino, porque en el momento que nosotros estamos ya modelando la arcilla o la cerámica en sí, haciendo algún modelo o diseño, entonces a veces si está alguna piedra y estamos modelando, se nos sale, entonces quedan esos huequitos. Entonces nosotros tratamos de que no quede nada de piedras para que no queden esas imperfecciones. Porque cuando nosotros extraemos de la tierra, aún es barro. Y cuando ya pasa por todo el proceso, ahí ya recién se convierte en arcilla. Claro, y de este pasa ahí, que es más fino. Entonces aquí miren, es otro proceso. Aquí ya tenemos más prácticamente lo que ya son piedritas, lo más fino ya posible. Prácticamente para la cerámica no es necesario que no tenga impurezas, porque a veces se puede hacer arte con bastantes estilos. Por ejemplo, los aretes que tengo también son elaborados aquí mismo. Igual con los mismos esmaltes que nosotros elaboramos. O sea, todo es aquí elaborado. Entonces, como ustedes pueden observar, ya no tiene nada de piedras, ya es muy diferente a lo que se inicia. Entonces esto ya nosotros hacemos lo que es el secado para luego ya seguir produciendo. Es en sí la arcilla pura para seguir elaborando.
Esta es lo que es la materia prima, lo que se extrae directamente de la tierra, y esto ya es el producto final prácticamente para seguir al segundo proceso. Entonces todo esto pasa por un proceso. Pasa por primero lo que se deja reposar en agua, siquiera posible, entre más tiempo es mejor. Entonces nosotros aquí ya podemos darle la forma y seguir moldeando y trabajando. Entonces comenzamos a dar forma. Entonces en este estado tiene que estar para nosotros poder moldear, porque si está de más seco se triza, si está de más mojado en cambio no nos ayuda a moldear. Y otras personas viven solo de vender lo que es la arcilla para ya elaborar, en cambio nosotros lo hacemos directamente. Esa es la diferencia. Tratar de nosotros mismos producir. Entonces hemos hecho lo que ya es tipo, lo que es ya platos, vajilla, pero ya con una identidad. Entonces estos son símbolos pastos. Y no solo queremos quedarnos con los símbolos pastos, sino hay bastantes culturas que se han venido prácticamente perdiendo dentro del Ecuador. Entonces, qué mejor nosotros a través de esto, de ir demostrando, y no más que todo rescatando nuestra propia cultura dentro de nuestro país. Y qué mejor, imagínense si nosotros podríamos exportar esto, ya elaborado, terminado, ya con los esmaltes, y no solo se quede aquí como una simple idea, sino que eso ya sea un proyecto grande, donde también otras personas como mi persona, ¿no?, trabajen en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos apasiona, que esto es un bonito arte de investigación, de esfuerzo, trabajo, innovando cada día, cada momento. Entonces eso es lo más bonito. Nos encontramos en el Centro Cultural Daniel Reyes. Les hacemos la cordial invitación a lo que es la Casa de la Cerámica. Síganme, por favor. Nosotros directamente de aquí ya comenzamos a realizar lo que son los trabajos o las obras. Entonces en estas ya nosotros comenzamos ya a manejarlas, a moldearlas por varios sistemas, sistema de plancha, sistema de cordel. Cuando el agua ya está evaporada, podremos decir que ya podemos pasar directamente al horno. Mientras no se haya evaporado y secado bien la pieza, nosotros no podemos pasarnos directamente al horno. Ingresamos varias piezas porque necesitamos también optimizar lo que es el espacio para el horno. Eso estaríamos demorándonos siquiera un día entero. ¿Por qué? Porque va subiendo despacio, porque si sube de golpe, la pieza tiende a trizarse. Entonces ese es el proceso, lentamente. Cuando ya ha subido a los 900 grados, el mismo horno comienza a descender la temperatura y al día siguiente nosotros podemos sacar lo que es la pieza de cerámica. Cuando la pieza ya ha sido quemada y pasada a los 900 grados, queda en estado de bizcocho. Pero si ya necesitamos de pronto para poner algún líquido, no nos sirve en este estado. Entonces procedemos nosotros a ponerle lo que es esmaltados, decorativos, utilitario, de igual forma vasijas, lo que es vajilla, o sea, hay infinidad de cosas. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en la Casa de la Cerámica, nosotros damos también talleres, sea para las personas adultas o hasta niños. Entonces tenemos horarios muy accesibles para todas las personas y estamos con un costo de $30 por 3 meses. Nosotros aquí, por ejemplo, contamos con varios maestros. Entre ellos tenemos a una maestra coreana, ceramista. Viene con otro tipo de técnicas, de igual forma otra cultura que ustedes pueden aprender aquí. Hay que aprovechar 100% todo el conocimiento que se ha adquirido en esta vida y como el tiempo, yo sé decir, el tiempo es oro. No lo voy a ver, no creo que lo haya desperdiciado estudiando tampoco. Les invito a cada persona que si tienen un sueño, si tienen alguna idea o algo que les nazca, que lo hagan 100%, siempre con esa buena voluntad de hacer bien las cosas, no hacerlas a medias ni mediocremente. Las cosas bien hechas llevan mucho esfuerzo,
pero de igual forma tienen una bonita recompensa al final. Eso es lo que yo me llevo con toda experiencia, que hasta el día de hoy hemos estado viniendo elaborando con lo que es, más que todo en mi caso, ¿no?, mi propia experiencia. La constancia y la pasión con las que se hace una tarea marcan la diferencia en los resultados de nuestras obras. Mariana Ponce es un ejemplo de esto. Esta joven artista nos ha mostrado cómo realiza su trabajo con esfuerzo y paciencia, logrando bellas piezas que podemos adquirir para apoyar su trabajo. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikunahupanguichi. El pueblo Pasto, ubicado al sur de Colombia y norte de Ecuador, se encuentra en proceso de recuperación de festividades ancestrales como el Inti Raymi. El reportaje que sigue a continuación fue realizado por Carlos Puerres, de la nacionalidad Pasto, en donde podemos ver las similitudes con el pueblo quichua en cuanto al sentido de conexión y homenaje del ser humano con la madre tierra. Veamos. Nuestros ancestros y mayores, a partir de la observación energética y espiritual, descubrieron el ejercicio de la sincronía del tiempo sagrado y la naturaleza. Así el Taitasol indica que el 21 de junio es el ciclo del fin y el comienzo de un nuevo año solar. Tiempo para el reencuentro, la cosecha, la payacua, el tejido, la danza, el agradecimiento, y como pueblos andinos celebramos este gran acontecimiento cultural. En este territorio andino, perteneciente al piedemonte amazónico y del Guaytará, hacen parte del pueblo indígena de los Pastos, ubicados en el departamento de Nariño, en los dos lados de Colombia y Ecuador. La fiesta del solsticio de verano, según las comunidades indígenas, es una manifestación cultural que relaciona las formas de vida, su indumentaria, el castillo de los alimentos propios de la chagra, asimismo la bebida sagrada de la chicha y el champús, que simbolizan el principio de la reciprocidad según los usos y costumbres de las comunidades originarias de América. Todo gira en torno a nuestro Taita Inti. Todo lo que verdeamos, nuestras plantas, nuestros cultivos, nuestras flores, si no es por nuestro Taita Inti, pues nada veríamos verde. Celebrar el Inti Raymi no puede ser entendido como una fiesta de colorido o carnaval. Inti Raymi es revitalizar las energías entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Es el reencuentro en donde nuestros sabios y médicos tradicionales armonizan y brindan rito a los espíritus mayores y a la Madre Tierra, por concedernos la vida en el tiempo y el espacio. Por eso es tan importante acabarle esta fiesta y celebrar en memoria de que le damos gracias. Es como hacerle una ofrenda a nuestro Taitasol, el día del Inti Raymi. Con el permiso de la Madre Naturaleza, con el permiso de la Mama Pacha, con el permiso de las aguas, de las piedras, de las lagunas, y que el sol ilumine nuestros caminos.
que los espíritus y los duendes brillen con su luz propia y que los indígenas renazcan de su propio campo. En nombre de los espíritus mayores, aquí te entrego este símbolo para que usted siga orientando y avanzando cada día más con su honorable comunidad. La fiesta al sol es un momento para el reencuentro entre los guaguas, los jóvenes y los mayores. Hombres y mujeres, todos danzando al ritmo y el vibrar de los sonidos armónicos de los tambores, las quenas, los bombos y los colores andinos de las huipalas. En este ritual de la fiesta del Inti Raymi, recomendamos nosotros a consumir todavía nuestras comidas orgánicas, que todavía las tenemos en nuestro medio, que dejemos de consumir todo lo que ya nos viene transgénicos, nos viene con preservantes. Es la recomendación a todos los cabildos y a los que nos acompañen. Revivamos nuestros cultivos tradicionales, todavía los tenemos. La medicina entra por la boca y también nuestras enfermedades también entran por ahí. Así las comunidades indígenas del Nudo de la Huaca expresan el mensaje para que a partir de la fiesta cósmica del Inti Raymi sigamos desatando el pensamiento y la palabra para la existencia y equilibrio de esta nuestra cultura milenaria. Agua es mi sangre, aire es mi aliento, tierra es mi cuerpo y fuego es mi espíritu. Este es el último de los reportajes que les hemos entregado sobre las festividades del Inti Raymi en este año. Entregas que han sido un panel sobre el Tincuy o ritual de medición de fuerzas y las celebraciones en el pueblo Pasto. Esperamos que estos materiales que se realizaron este año hayan cumplido el objetivo de informar y educar a la audiencia sobre las diversas formas de celebración en los pueblos originarios, sus razones y significados. Kikingunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Chashna tukuchipanchik mashikuna. Apak shinallata apanapse mashikunaka ñukanchik kawsaykunata villachishpa katingapakmi viñarishka. Shunkumanta yupaychanchik rikushpa kumbanahushkamanta. Kay chunga shukniki temporada nishkaka kaypimi tukuripan. Gulpi ayllupurakuna kanchik. Shuklla samayta hapishpa katishunchik. Ñukanchik kawsaykunata shinchi hapishpa sisarishunchik. Kaymantaka shamuk punllakunapi tuparipashunchik. Kutin yalichishpa kagrinchik alipacha yalishka rikuchikunata. Shuk punllakunakaman.